Damos la bienvenida a Hernán Cabrera, periodista y autor del libro Desgarrados por la cocaína, vidas y sueños de adictos. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por el contacto, un caluroso abrazo en esta mañana de frescura y de lluvia. Gracias. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida al licenciado Guillermo Dávalos, él es sociólogo y también autor de la introducción a este libro Desgarrados por la cocaína. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí a la orden para conversar sobre un tema tan importante como este, ¿no? Así es un tema muy duro para la sociedad porque sigue aumentando esta lacra que es para la sociedad como son las drogas. Hernán, ¿por qué decidiste escribir sobre este tema que es sensible como las drogas? Bueno, gracias, Cecilia. Yo creo que tenemos que partir por un precepto fundamental en Santa Cruz y en Bolivia, reconocer que Santa Cruz tiene un problema grave y que no se le da la debida atención desde el Estado, desde la sociedad y desde la familia, que es la drogadicción. La drogadicción es un problema, además de ser un problema muy complejo, pero la tenemos cercana, la tenemos en nuestras casas, la tenemos en la familia, la tenemos entre los amigos. La drogadicción no solamente es lo que muestran a veces los medios de comunicación con personas que están en el canal, los canales de drenaje, que están en el cordón ecológico, personas que están abandonadas, arrojadas en el mundo con una serie de problemas. En realidad, Cecilia, esta es una experiencia que tuve hace muchos años, hace unos 15 años más o menos, de 15 o 20 años, un grupo de personas adictas a la droga, que ellos prácticamente asumieron su condición de ser drogadictos. Ellos querían decir, llámenos drogadictos, que obviamente después los términos fueron cambiando. Personas que por una circunstancia familiar, personal, económica, sentimental, o bueno, porque le gustaba, en todo caso, una dosis de droga, se metieron al consumo. Y obviamente son personas que han sufrido mucho, son personas que han estado en el infierno de la droga, que han estado en lo último, es decir, abandonadas en las calles, siendo objeto de represión policial, porque la policía a veces hace operativo. Lo único que detiene o hace show es cuando detiene a estas personas y los muestra en la televisión. Entonces, es el registro de esas historias. Son historias, sueños que ellos han sido obviamente frustrados, pero que también hay casos muy importantes, como se va a demostrar el día sábado, con 2 o 3 testimonios de personas que estuvieron con nosotros en la miseria, que estuvieron en el fondo del abismo y que hoy en día prestan asistencia social, que son hombres y mujeres de compromiso, de servicio social, son hombres que han dado el paso fundamental hacia adelante en su vida. Eso es el registro un poco de la historia. Y obviamente yo tengo que agradecer a don Guillermo Dávalos, que hace la introducción muy, pero muy importante del libro, donde da un pantallazo real de la drogadicción en Santa Cruz con datos, con estadística, que es obviamente su especialidad, además la Fundación CEPA. Y Así también es. al Observatorio Político Nacional, que es una institución que está generando debate en todos los niveles, y quienes son los que están oficiando esta presentación virtual, desde esa perspectiva, reconocer que hay una realidad que es la drogadicción y reconocer también que la lucha contra el narcotráfico no está teniendo resultados como hoy se esperaba después de tanto tiempo, ¿no? Y el tercer elemento es lo humano, las personas. Creo que definitivamente el Estado en todas sus instancias tiene que hacer acciones integrales de prevención, de rehabilitación a todos aquellos que lamentablemente se han dejado atrapar por el consumo de la cocaína. Pero eso se es suplido, mmm, es reemplazado por una acción que vienen realizando diferentes instituciones religiosas, cristianas o la Fundación CEPA y otras, que lo vienen haciendo por esfuerzo propio, por voluntad, Claro. no tienen recursos del Estado, no tienen una política, digamos, el Estado no tiene una política hacia este tema. Entonces, Vamos, es un vamos a poco estar profundizando justamente, Hernán, más adelante en la entrevista sobre esos puntos. Y como decías, el licenciado Guillermo Dávalos, sociólogo de muchos años, conocedor de este tema con estadísticas, ha hecho la introducción al libro. Licenciado, ¿existe un mayor consumo actual en nuestra sociedad y en el país de las drogas? Sí, mire, el tema es el siguiente. Normalmente, comúnmente, usted debió escuchar a personeros del gobierno, del anterior gobierno, de este un poco menos porque, bueno, están ocupados de otros temas, pero comúnmente se señala que en Bolivia la prevalencia de consumo
de sustancias ilícitas es bajo comparado con los países vecinos. Esto en parte es cierto. Digo en parte porque ya nos estamos equiparando, por ejemplo, al Perú. Incluso hay en los últimos estudios, por ejemplo, en la población universitaria, hemos superado en algo a la prevalencia de consumo en el caso del Perú. Pero claro, comparado con Colombia, con Chile, con Brasil, efectivamente todavía estamos en un nivel medio, ¿no? Bien, pero este no es el mayor problema. Es decir, el mayor problema, porque siempre en los estudios que se hace hay que ver la evolución del problema a lo largo del tiempo. No hay que tener solo la fotografía de un momento. Y si nosotros revisamos los datos de hace 10, 20 años atrás y los comparamos con los de hoy día, vamos a verificar que hay un crecimiento en el caso, por ejemplo, de la marihuana en un 400% en los últimos 20 años. Y lo propio en el caso de la pasta base y de la cocaína. Entonces, si bien todavía son niveles relativamente bajos, es decir, la prevalencia en marihuana está más o menos entre 4 y 5%, estoy hablando de la prevalencia de consumo no de vida ni de año que se mide, sino del último mes, es decir, cuántas personas hoy en día tienen un nivel de adicción en el consumo de marihuana, es más o menos el 5% aproximadamente de la población, y en la pasta base y en cocaína llega al 1.5-2%. Hace 20 años atrás en marihuana estábamos apenas en el 1%, menos del 1%. Y en pasta base y marihuana apenas teníamos el 0.2%. Imagínense el nivel que ha crecido y la velocidad con la que está creciendo. ¿Esas son cifras de Santa Cruz o a nivel nacional? Son cifras de Santa Cruz, las que yo le estoy dando, ¿no? De la ciudad de Santa Cruz. ¿Sí? La ciudad de Santa Cruz junto con la ciudad de Oruro son las ciudades con mayor prevalencia en el consumo de sustancias ilícitas. ¿Sí? Entonces estamos en los primeros lugares además en Bolivia. Entonces esta es la preocupación que debe haber. Pero bueno, esos son los datos, ese es un poco lo que tiene que llamarnos la atención, pero debemos profundizar en el tema de indagar a qué se debe, es decir, cuáles son las causas que están generando este crecimiento vertiginoso del uso indebido de drogas. Claro. El alcohol, por supuesto, el alcohol es históricamente, el consumo es muy alto y persiste a lo largo del tiempo, es decir, entre 4 a 5 de cada 10 personas en Santa Cruz consumen alcohol habitualmente, ¿no? Es decir, no es que consumen alguna vez en reuniones sociales, sino que lo hacen de manera habitual, ¿no? Pero bueno, el alcohol, como digo, es una cosa que ya la conocemos ampliamente. La preocupación mayor no está solo en el alcohol, sino además sobre todo en las drogas ilícitas. Claro. ¿Cuáles son los factores que generan esto? Los factores que generan tienen que ver con factores estructurales, digamos, es decir, nosotros vivimos en una ciudad que efectivamente es el motor de desarrollo de Bolivia. Es una ciudad moderna con producción industrial, agroindustrial, con un nivel de exportaciones. Nosotros exportamos el 70% del Producto Interno de las exportaciones no tradicionales. Contribuimos con el 30% al PIB nacional, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una ciudad moderna, una ciudad pujante, pero esa es una cara de la ciudad. Hay otra cara de la ciudad, que es una ciudad informal, de baja productividad, con bajos ingresos, con altos niveles de pobreza e incluso de exclusión social. Es decir, tenemos esta ciudad bicéfala, es decir, y polarizada, ¿no es cierto? Este tipo de ciudades con niveles de inequidad tan altos son frecuentemente los que generan, por ejemplo, el tema de prevalencia del uso de drogas, el tema de violencia, de inseguridad, de conflictividad social, etcétera. Entonces, no es solo ver el tema de pobreza, sino ver temas de inequidad. Y déjeme hacer, licenciado Dávalos, altamente inequitativo. Sí. Licenciado Dávalos, déjeme hacer ahí un paréntesis, por favor, justamente porque vamos a retomar nuevamente el tema del libro de Hernán Cabrera, Desgarrados por la cocaína, justamente para volver después con esto de cómo atacar el problema de fondo. Hernán,
¿Cuándo va a ser presentada esta obra? Si solamente recoge testimonios o plantea también soluciones. Bueno, el libro va a ser presentado, bueno, estando con la modernidad un poco en dos niveles. Uno, la presentación es virtual el sábado a las 7 de la noche. Se va a transmitir por sistemas Zoom y por las plataformas, varias plataformas. El libro es electrónico, digital, para que lo puedan leer en su celular, en su tablet, computadora, un poco por esta dinámica nueva en la que estamos. El libro sí recoge testimonios con la absoluta crudeza, la realidad que ellos han vivido, pero también obviamente más que soluciones, son alternativas, son opciones que cada uno se la va construyendo, Cecilia, porque cada persona es un mundo aparte. Mucho se hace hincapié, ¿verdad? Hay varias instituciones religiosas que apelan un poco a la palabra de Dios, al impulso divino para que puedan salir de esta crisis. Hay un caso concreto, por ejemplo, Richard es un joven que en su tiempo era bastante joven cuando registramos su historia. Hoy en día él es una persona que logró superar esta situación adversa y tiene un centro de apoyo a los jóvenes. Ayer estuve conversando con él y él me decía que todos los días debe atender a jóvenes en conflicto con el tema de la adicción. Entonces no es un tema que está marginal, no es un tema que está allá en los barrios pobres, no, está dentro de nosotros y como tal debemos encararla en su jugo. Y mucho más, Guillermo relata de una forma clara y contundente el crecimiento en el consumo de la marihuana o cocaína. Entonces, son realidades concretas, son hombres y mujeres que están en el libro, no es invento, no son personajes ficticios, aunque obviamente con la literatura tratamos de generar ciertas situaciones, pero que no van con la ficción propiamente. Y siendo hombres y mujeres reales, pues también debemos encarar soluciones de esa magnitud, porque la drogadicción, Cecilia, es la expresión más inhumana, más cruel que tiene el narcotráfico. Y mientras exista fabricación de droga, anteayer hubo un gran operativo, se decomisaron cientos de paquetes de cocaína. Entonces, algo está fallando. ¿Por qué está habiendo toda esta producción? ¿Y a dónde se va esa producción? Pues se va al consumo interno y también se va al consumo externo. Entonces no hay acciones concretas. La drogadicción está presente, son hombres y mujeres que lamentablemente están, uno, o se mueren, o se enferman, o van a la cárcel, ¿verdad? Y son pocas las instancias que están con estos mecanismos de generar acciones de prevención y rehabilitación. Y sin duda alguna hay que destacar, hay que aplaudir a todos ellos que hacen este trabajo, porque lo hacen, Cecilia, con esfuerzo propio, por amor, por compromiso. No tienen recursos del Estado, no tienen políticas públicas, no hay el Estado que atienda esta problemática. Y a partir de esto, se vienen elecciones, pues ojalá que sea un tema que se agende. A vos te agradezco mucho por esta cobertura, porque esto hace, ¿verdad?, generar el debate en la sociedad. Esto hace generar el ansia de encarar un problema irresuelto, un problema complejo y un problema que nos atañe a todos nosotros, que está cerca, está en nuestras narices, está acá presente en cada momento y obviamente no hay esa acción integral de parte del Estado y también de la misma sociedad. Claro, hay un trabajo, un esfuerzo, pero de instituciones que de alguna manera están huérfanas en esto, como decía, sobre todo de parte de la iglesia. Se hacen operativos, ni siquiera la policía a veces logra ubicar en algún centro durante un buen tiempo a esta gente para que pueda rehabilitarse. No existe esa política de seguimiento de estos casos tampoco en ese aspecto, en la mayoría de los casos al menos, porque vuelven a los lugares. Licenciado Dávalos, ¿qué se debería hacer realmente? Porque hay muchos chicos que cada vez más jóvenes ingresan al consumo de las drogas, muchas veces terminan en los canales de drenaje, a veces también en las calles, porque las familias, o si no, también de alguna manera ellos buscan en las calles para poder estar, digamos, en algún lugar porque son expulsados de alguna manera por la sociedad y hasta por su propia familia. ¿Qué políticas se deberían aplicar? ¿En qué se debe hacer énfasis? Bueno, mire, en primer lugar hay que hacer lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, hay que colocar el tema en la agenda pública, ¿no? Hay que debatir, reflexionar sobre este tema. Esto es clave, ¿no? Cecilia, esto es fundamental porque no es un tema, como usted debe ver ahora mismo en el inicio de las campañas, no he visto todavía en ninguno de los programas tratar esta temática, que es una temática de gran actualidad y de gran presencia en nuestro medio, porque no solamente somos un país productor de la materia prima,
para la producción de la cocaína y ahora también de la marihuana. No solamente somos un país que produce la materia prima, sino que además produce la pasta base, la cocaína, que además es país de tránsito, ¿no es cierto? Pero además, como estamos viendo ahora, somos un país que con el microtráfico que ha penetrado en las ciudades, el nivel de adicción está creciendo a una velocidad como la que hemos señalado con datos. Entonces, requiere de un amplio debate nacional. ¿Para qué? Para producir un gran pacto que comprometa al conjunto de la institucionalidad en Bolivia, tanto los gobiernos nacional, departamental, municipal, como las instituciones de la sociedad civil, para generar condiciones, en primer lugar, de generar una ciudad más vivible, es decir, con menos niveles de desigualdad y de exclusión social, que es lo que estábamos mencionando, porque ese es el trasfondo, ahí se genera el caldo de cultivo para temas como adicciones, más aún con este tema de la pandemia. Hemos visto los datos recientes que han presentado, es decir, una persona en situación de pobreza tiene 6 veces más probabilidad de infectarse con el virus que una persona de nivel socioeconómico medio o alto. Es decir, como usted ve, este es el problema de trasfondo que explica todas estas problemáticas. Entonces necesitamos hacer un gran pacto entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, instituciones que están trabajando con su propio esfuerzo, como señalaba Hernán, es decir, ahí tenemos 30 instituciones que están haciendo lo que pueden en el tema de rehabilitación y que requieren de apoyo de recursos económicos, etc. Tenemos CONALTID, el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, que en las disposiciones de creación del CONALTID se señala que todos los recursos que se incautan por el tema del narcotráfico deben ir dirigidos a la rehabilitación y la prevención. Sin embargo, no sabemos dónde van estos recursos. Es decir, este gran acuerdo nacional debería contar con esos recursos para apoyar a las iniciativas que están desarrollando, fortalecerlas, pero además generar instancias públicas o fortalecer instancias públicas de salud pública, porque este es un tema de salud pública. En Santa Cruz solo tenemos un centro público de rehabilitación de drogodependencia que está en el distrito 6, dependiente del gobierno municipal. Recién ahora, con la emergencia de la pandemia, han puesto en funcionamiento todo el centro. Ahí en este momento hay 150 personas que están en proceso de rehabilitación, con escasísimos recursos y sin conexión todavía y articulación con estas otras 30 iniciativas. Entonces hay que generar una gran red. Los centros primarios de salud tienen que ser los que detecten esta problemática tempranamente, los que hagan una labor preventivo-educativa con la población, sobre todo la población joven. Entonces, esta es la tarea que nos queda hacia adelante y este es el desafío. Pero como le digo, para que esto suceda, tenemos que dar el primer paso, que es colocar este tema en la preocupación, en la agenda pública y ojalá hoy en día en los debates electorales o preelectorales que se están desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos días. Así es importante, este tema no debe estar marginado de la agenda electoral y no solamente por la coyuntura, sino es un tema de prioridad para el país, al menos para Bolivia, que es uno de los principales productores de droga en el mundo. Bueno, vamos a agradecer a Hernán Cabrera, periodista y autor del libro Desgarrados por la cocaína, vidas y sueños de adictos, por esta charla, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Hernán, y felicidades además por esta obra literaria que estoy segura que va a ser un buen aporte a la sociedad. Gracias, Cecilia, a vos por la cobertura y gracias a Guillermo también por todo el trabajo que vienen desarrollando y obviamente juntos hay que encarar esta difícil labor que es la lucha contra el narcotráfico y obviamente los programas de rehabilitación para el tema de la drogadicción. Gracias, muy amable. Reiteremos, por favor, Hernán, a qué hora y por dónde puede conectarse la gente que va a ver y presenciar este lanzamiento del libro. Sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche se va a poder ver por la plataforma Facebook Live Dossier del OPN de la Universidad Gabriel René Moreno y también por el sistema Zoom que el día de mañana que gracias a la Federación Universitaria Docente nos ha prestado su plataforma para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que están todos cordialmente invitados para, primero conocer el tema, debatir
para prevenir, porque si tú no conoces, no debates temas tan esenciales, pues difícil va a ser generar los mecanismos de prevención o la información, que es lo que en estos momentos necesitamos mucho, pero mucho, pues, y ojalá que este proceso electoral que ya está en marcha, tome en cuenta esta realidad, tome en cuenta esta situación. Muchas gracias, La Cecilia, por gente la pregunta. interesada en adquirir la obra, ¿dónde puede Bueno, contactarse? claro, lo interesado es por digital, tenemos los teléfonos, nos pueden llamar y hacer un poquito ya el tema para enviárselo a cada teléfono, porque es un sistema electrónico, que es un código, que es un link especial para que lo podamos, pero es de fácil lectura, tú lo puedes leer en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, ya con estos mecanismos de la modernidad, Claro. que obviamente hay que encararlo ya, ¿no? Tratando de que Bolivia ingrese a estos nuevos retos que tenemos por delante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Hernán. También agradecemos al licenciado Guillermo Dávalos, sociólogo y también autor de la introducción a este libro tan interesante. Muy amable, el licenciado Dávalos. No, bueno, muchísimas gracias por la iniciativa. Me parece que esta es la iniciativa que tienen que tomar todos los medios de comunicación y debatir incluso el tema central, es decir, la lucha contra las drogas a nivel mundial ha fracasado. Después de 40 años de guerra contra las drogas ha fracasado. Eso coincidimos en eso absolutamente todos los que nos ocupamos del tema, gobiernos y sociedad civil. Sin embargo, no se tiene una alternativa distinta a la que se ha venido haciendo hasta ahora. Hay propuestas en el sentido de despenalizar, por ejemplo, la droga y ejercer un control, sacar de la clandestinidad el tema y poder controlar, establecer sistemas de control. El único que ha sido pionero en esto en nuestra región es el Uruguay con el caso de la marihuana, y entiendo que es una alternativa muy interesante, pero es un tema, como digo, que hay que debatir. Es decir, no podemos seguir con la estrategia que ya ha fracasado en el mundo. Hoy en día 400.000 millones de dólares produce solo la cocaína, ¿cierto? Tenemos 800.000 millones de personas que no adictas, pero que al menos han probado alguna vez la droga. Entonces, esto se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas y por tanto esa es la prueba de que ha fracasado la estrategia de guerra contra las drogas. Tenemos que buscar otras alternativas. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Guillermo Dávalos y Hernán Cabrera por la entrevista, muy amable.